Saludos a todos y bienvenidos al canal del Abogado de la Verdad. Hoy sí que es 26 de septiembre del año 2024 y este es el episodio número 61 de su programa Hablando Claro. Quiero darle las gracias antes que nada a los nuevos suscriptores. De hecho, superamos los 2.500 y ya superamos los 2.600 también. Lo cual es un éxito tremendo para el canal y le doy las gracias a ustedes. Como habrán visto, tengo decoración de los Yankees. Tengo mi tacita de los Yankees, mi gorra de los Yankees, mi reloj de los Yankees, mi camisa de los Yankees. Porque estamos celebrando que hoy, día 26, los Yankees ganaron el campeonato de la división este de la Liga Americana, ¿verdad? Y vamos entonces a hablar del caso de hoy, que son las dos caras o dos aspectos de Jennifer González. Faltando 40 días para las elecciones, aquí les presento un resumen de cómo evalúo la figura de Jennifer González, mayormente, ¿verdad?, desde la perspectiva del movimiento conservador en Puerto Rico y en particular, obviamente, de los creyentes evangélicos que son conservadores. Primera cara o primer aspecto. Jennifer González sufrió un golpe político bien fuerte en la reciente asamblea del Partido Nuevo Progresista. Y todavía al día de hoy esos golpes que ella sufrió en esa asamblea siguen sintiéndose. Yo sé que hay mucha gente que piensa que esa asamblea fue un éxito porque había mucha gente. Pero quédense conmigo a ver si eso es verdad. ¿Qué fue lo que pasó en esa asamblea? Resulta que en el principio de la asamblea, ¿verdad?, en la apertura, trajeron un DJ, un disc jockey, cuya cultura, lenguaje y proyección mediática es la perversión del tipo de Bad Bunny, de ese tipo de perversión, de ese tipo de estilo musical, ¿verdad?, de ese tipo de lenguaje que se escucha en ese tipo de música. Y yo me pregunto, ¿qué esperaba el PNP que este disc jockey hiciera en esa introducción antes de comenzar como tal los actos protocolares de la convención? Que trajera danzas puertorriqueñas, que trajera la música de José Feliciano o del Gran Combo, de Richie Ray y Bobby Cruz. Toda la asamblea del PNP fue una bofetada a los conservadores evangélicos de Puerto Rico. Como le dijo Aníbal Acevedo Vilá a Pedro Rosselló en una campaña política hace cerca de 20 años, o sabía o debió haber sabido. O Jennifer González y los organizadores sabían lo que este disc jockey iba a hacer, o debieron haber sabido, debieron haber estado pendientes. Jennifer González y el liderato del PNP tienen la responsabilidad vicaria por todo lo que ese DJ presentó en ese momento en la asamblea. Y todas esas excusas, en mi opinión, no llegan a ningún lado. Y ahora tenemos que entrar en este aspecto muy interesante y es, ¿qué hacemos con lo del traje de Wonder Woman? Supongo que ese disfraz que usó Jennifer González se trató de una estrategia política y sinceramente, por lo que parece, a mucha gente le gustó. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente. ¿Le gustó ese disfraz a los conservadores evangélicos en Puerto Rico? Los que conocen un poco de mitología griega y los que conocen un poco de las escrituras saben muy bien que Wonder Woman o la Mujer Maravilla es Diana, una diosa de la antigüedad, que representa en las escrituras a Artemisa o a Astarot o a Astoret, que era la diosa suprema de los cananeos y los sumerios. Sí, esa es Diana, esa es Wonder Woman.
Y lo que hizo la candidata del PNP a la gobernación fue vestirse representando a una diosa. Y me va a decir a mí algún evangélico conservador y estadista que yo me estoy fanatizando mucho con esta visión de lo que pasó allí con Jennifer González en la asamblea del Partido Nuevo Progresista. Estoy muy fanático. Me va a decir que eso es una caricatura, que no tiene mayor importancia, que eso fue que ella pues, ¿verdad? Para entusiasmar a la gente se vistió de Wonder Woman. En mi opinión, lo que hizo Jennifer González es indefendible desde la perspectiva de los creyentes conservadores. Lo que ocurre es que los intereses económicos y partidistas a veces nublan el pensamiento de algunos creyentes evangélicos que tal vez digan que eso de ella disfrazarse de una diosa de la antigüedad de la mitología griega, que eso no es nada malo, que eso es bobería, que eso no es tan importante. Jennifer, vestida toda de rojo, bailando al son que estaba bailando ante sus fieles. El rojo representa poder, representa vitalidad en el mundo este de las élites y del ocultismo. Representa la sangre de los dioses, el estímulo de las pasiones humanas. De hecho, vi un análisis que decía que la razón por la que ella está vestida toda de rojo es porque ella está tratando supuestamente, según este politólogo, que hizo eso para tratar de atraer el voto de los populares conservadores. Se equivoca. Todo el contexto de lo que pasó allí parecía más bien un acto subliminal, un mensaje subliminal. Al ver esa escena de la nueva Diana boricua, vestida de rojo, bailando al son de música mundanal, ante miles de súbditos que la aclamaban como su reina, su nueva diosa. Yo entonces les pregunto a ustedes, ¿cómo usted, si usted es un cristiano conservador y tiene este conocimiento y esta comprensión, cómo ustedes se sintieron? Yo sé cómo yo me sentí. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo debe sentirse un conservador ante esta figura que nos quieren presentar como una diosa griega, que con sus ropas rojas les baila a sus fieles, en todo ese frenesí que vimos en esa asamblea de ese partido? Parecía un culto a la diosa boricua llamada Jennifer González. Noten entonces que no se trata meramente de que un disc jockey cometió un error e hipócritamente el PNP se quiere distanciar, sino que se trata de una candidata proyectando la idea de que es una diosa que merece ser servida. No es la primera vez que yo veo a un candidato político tratando de endiosarse. ¿Se acuerdan del doctor Pedro Rosselló? Cuando se quiso proyectar como el Mesías, levitando. Vamos al segundo aspecto o a la otra cara de Jennifer González. Con toda la crítica que le he presentado sobre la candidatura de Jennifer González, no tengan duda de algo. Jennifer González es la favorita para ganar estas elecciones. En este canal yo soy honesto con ustedes. Yo les analizo las cosas tal y como las veo y tal y como las pienso. Yo no tengo aquí, a mí nadie me está pagando para que diga o deje de decir. Yo les soy totalmente honesto. ¿Por qué yo entiendo que Jennifer González es la favorita? Porque todavía la mayoría del pueblo de Puerto Rico rechaza a los movimientos de izquierda. No podemos perder de vista ese aspecto. No cabe duda de que ese movimiento, el movimiento izquierdista en Puerto Rico, ha tenido cierto crecimiento y el pueblo de Puerto Rico está observando eso.
Distinto a los cubanos de los años 50 o a los venezolanos de los años 90, que se dejaron seducir por los cuentos de Fidel Castro, en el caso, ¿verdad?, de los cubanos. Allá en los años 50 se dejaron seducir por las mentiras de Fidel Castro y sus palabras lisonjeras de falsa libertad. El boricua rechazó el camino de la revolución y de la violencia. El pueblo de Puerto Rico no se dejó seducir por los que querían revoluciones y violencia en esta patria. Me perdonan los cubanos y me perdonan los venezolanos. A ellos les deseamos lo mejor. Les deseamos lo mejor a Cuba y a Venezuela. Pero yo les reitero esta gran verdad. El pueblo de Puerto Rico nunca ha apoyado masivamente los movimientos de izquierda, socialistoides y comunistas. Esa es la gran diferencia entre este pueblo de Puerto Rico y los cubanos y los venezolanos. Aquellos se dejaron seducir y engañar. El pueblo de Puerto Rico ha sido más sabio en eso. Ante ese avance político izquierdista que lo vemos en la alianza del PIB con el movimiento Victoria Ciudadana y el izquierdismo que se ha apoderado del Partido Popular desde el año 1978, que ese izquierdismo empezó a infestar al PPD. Eso gracias a al famoso pronunciamiento de Aguas Buenas que hizo Rafael Hernández Colón en el año 1978, que se puso de acuerdo con los socialistas, se reunió allá con Maribraz y con Noel Colón Martínez, y ahí empezó el Partido Popular a recibir ese izquierdismo, y mire todo lo que ha pasado en todas estas décadas. Ante ese avance izquierdista, todavía el PNP o en el PNP, en el Partido Nuevo Progresista, quedan líderes que todavía creen y respetan y abrazan la democracia, los derechos individuales y la libertad económica, porque no cabe duda de que en el PNP todavía hay personas que creen y son, ¿verdad?, en ese sentido, están en contra de ese izquierdismo. De eso no hay duda. Desde hace décadas, los izquierdistas han acusado al liderato político de derecha y al pueblo de Puerto Rico de tener miedo. Y yo creo que tenemos que hablar de eso. Vamos a hablar de qué se trata este miedo que los independentistas y los izquierdistas en Puerto Rico les gusta utilizar para tratar de chantajear y para tratar de engañar políticamente al pueblo de Puerto Rico. Miedo es una emoción o una reacción que puede deberse a una situación ficticia o a una situación real. Y le voy a dar un ejemplo de cada uno. Primer ejemplo. Un estudiante toma la reválida de Derecho y cuando sale del último día del examen empieza a pensar: ay, fracasé en la prueba, no pasé la reválida. Y entonces empieza a desarrollarse en su mente y en su corazón un miedo. El miedo a que tiene que volver a invertir todo ese tiempo y esfuerzo para tratar de volver a coger el examen otra vez. Miedo a que no pueda salir bien en el examen. Miedo a que no pueda algún día, ¿verdad?, practicar la profesión y litigar en los tribunales y ser un abogado con una licencia. Yo les pregunto, ¿ese miedo es real? No. Eso es un miedo basado en una situación ficticia o hipotética. Es algo que está en la mente, pero que no es real, porque todavía no ha vuelto a coger la reválida para saber lo que va a ocurrir. Segundo ejemplo.
Imagínese que usted está en una expedición en el Congo de África o en uno de esos lugares en el África, ¿verdad? Donde hay muchos animales salvajes. Y de pronto usted ve que viene un tigre corriendo para atacarlo a usted. ¿Qué usted siente? ¿Cómo usted reacciona? Ay, Dios mío, vamos a salir corriendo, vamos a correr, muchachos, vamos a correr bien rapidito. Ese miedo, que es una, ¿verdad? Es una reacción en el cuerpo. Ese miedo es real, pero claro que es real. ¿Por qué? Porque se basa en un peligro real. Hay miedos que son reales, hay miedos que son ficticios. Dicho eso, el pueblo de Puerto Rico ya ha visto y conoce muy bien cómo funciona y se mueve el izquierdismo en el Caribe, en Latinoamérica. Ya hemos visto muchos ejemplos. Más que miedo, lo que tiene el pueblo de Puerto Rico es una gran precaución con estos movimientos, y lo que siente el pueblo de Puerto Rico es un rechazo a esa izquierda, a esos sistemas políticos y económicos. De eso es que se trata. Es decir, el peligro del izquierdismo es un peligro real. Por lo tanto, hay un miedo que es real, pero más que miedo, yo prefiero usar la palabra una precaución. Se levanta una bandera. Y entonces el puertorriqueño asume una cultura o una conducta de no riesgo. Yo les pregunto a ustedes, ¿creen ustedes que Jennifer González y el Partido Nuevo Progresista conocen de esa conducta, de esa idiosincrasia del pueblo de Puerto Rico? Sí la conocen. Jennifer González sabe que hay una situación real de desarrollo del izquierdismo, y el PNP, aunque tiene elementos de izquierda y de partido liberal, todavía el PNP es un partido que cree en el conservadurismo en términos de la defensa de la democracia y de la defensa de las libertades económicas. El izquierdismo del PNP existe, pero todavía no es un movimiento dominante. El liberalismo del PNP existe mayormente en el aspecto sociológico, es decir, en todo esto que tiene que ver con el derecho a la vida, en todo esto que tiene que ver con la agenda, ¿verdad?, del LGBT y trans, que el PNP está en defensa de eso, olvídese. Y el PNP también está en la destrucción de la familia. Pero en cuanto a movimiento político, todavía el PNP sigue siendo un partido de derecha, y Jennifer González también. ¿Y qué pasa? Que entonces, ¿qué hizo el PNP? Pues ha desarrollado una campaña política ¿de qué? De hacerle un señalamiento al pueblo diciéndole, mira, nosotros somos el único partido con suficiente poder político para detener ese izquierdismo. Como ven, Jennifer González es una candidata bien posicionada, bien financiada, con el apoyo de muchos intereses económicos, y también con una buena campaña en donde está diciéndole a la gente, mira, si es una campaña de miedo en un sentido, porque le está diciendo a la gente, mira, ten cuidado con el izquierdismo. Pero el problema que tiene el PIB al hacer este señalamiento en contra de Jennifer González y del PNP es que es un argumento falaz, porque lo cierto es que los movimientos izquierdistas de Puerto Rico son socialistoides, son amigotes de los Castro en Cuba, y de Chávez y de Machado en Venezuela. Esa es la realidad. Dalmau pertenece a esa línea. Mire, yo conozco gente que simpatiza con el independentismo como fórmula de estatus.
gente buena, gente decente, gente honesta. ¿Cuál es el problema? El problema es que los líderes de ese partido son de esa izquierda y el pueblo de Puerto Rico los rechaza. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está haciendo Jennifer González? Aprovechando eso y haciendo una campaña política diciéndole a la gente, el Partido Nuevo Progresista es un partido proamericano, pro derechos, pro constitución, etcétera, etcétera, pro libre empresa. Esa es la otra cara de Jennifer González. Por un lado, está haciendo unas cosas que para un creyente conservador pues son bien, digamos, cuestionables. Es una conducta que va a causar, ¿verdad? Disgusto, que puede provocar una resta de votos. Pero por el otro lado, entonces ella está haciendo una campaña diciendo, mira, yo soy y mi partido es el partido que puede impedir que esa izquierda siga creciendo. Y todo esto son factores, ¿verdad? Fíjense que son diferentes factores que cada cual, pues a base de su realidad, va evaluando para tomar una decisión. Y estoy hablando de conservadores y evangélicos conservadores. Entonces sopesan todas estas cosas para tomar una decisión de qué hacer con esa candidatura de Jennifer González. La pregunta es, ¿logrará Jennifer González atraer el voto evangélico conservador? Pero no olviden algo. Aquí la lucha por el voto evangélico es entre Jennifer González y el partido Proyecto de Dignidad con su candidato Javier Jiménez, y ciertamente también, ¿verdad? Hay un grupo en Puerto Rico haciendo una campaña de write-in en favor de la licenciada Adanora Enríquez. ¿Qué está haciendo Jennifer? Pues con todo lo que hizo, ¿verdad? Que hemos criticado por un lado de lo que pasó en esa asamblea, pero por el otro lado, políticamente, ella se está enfrentando a una izquierda. Y eso es algo que los cristianos conservadores lo van a considerar, porque si algo saben los evangélicos conservadores, es que el izquierdismo supone para Puerto Rico una gran pérdida de derechos de libertad de culto y de libertad de expresión. ¿Logrará Jennifer González atraer el voto evangélico conservador? En mi opinión, esa es la clave de su victoria. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.